felt too heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is different and twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called him the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. We're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we're all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, gathered for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Bienvenidos y bienvenidas a Sombras en la Caverna, el podcast donde desenterramos las ideas que yacen en la oscuridad para llevarlas a la luz. Nosotros somos los herejes y hoy vamos a hablar de uno de los mitos más influyentes de la historia de la filosofía, el mito de la caverna de Platón, pero lo haremos desde una perspectiva particular, la relación entre este mito y el poder de la Iglesia como institución. Es posible que la Iglesia haya actuado durante siglos como los carceleros de esa caverna. ¿Es la fe ciega otra forma de esclavitud intelectual? Vamos a descubrirlo. Primero, repasemos brevemente el mito de la caverna. Imagina un grupo de personas encadenadas desde su nacimiento en el fondo de una cueva. No pueden mover la cabeza, solo pueden mirar hacia una pared donde se proyectan sombras. Detrás de ellos, una hoguera. Entre la hoguera y los prisioneros, unos titiriteros mueven objetos para proyectar esas sombras. Para los prisioneros, esas sombras son la realidad, no conocen nada más, hasta que uno se libera y sale de la caverna. Cuando regresa, lo tildan de loco. Entonces, ¿quiénes son los titiriteros en nuestra historia real? ¿Quiénes se han encargado históricamente de proyectar las sombras en la pared para que las multitudes creyeran que eso era la verdad? Cuando miramos hacia atrás, especialmente a la historia de Occidente, una figura se alza sobre casi todas las demás instituciones: la Iglesia. No una comunidad espiritual de fe y caridad, que también ha existido, claro, sino la Iglesia como estructura de poder, como máquina de control ideológico. Desde esta perspectiva, no es descabellado decir que durante siglos la Iglesia ha cumplido el rol de los titiriteros del mito de la caverna. ¿Es posible que la Iglesia haya actuado como los carceleros de la caverna? No solo es posible, es históricamente verificable. Durante la Edad Media, la Iglesia no era solo una guía espiritual, era el centro del conocimiento, la autoridad moral suprema, y en muchos casos el brazo legitimador del poder político. El acceso al conocimiento estaba estrictamente controlado. La Biblia estaba en latín, inaccesible para el pueblo llano. Solo los sacerdotes podían leerla, interpretarla y traducirla. Es decir, solo ellos podían ver el fuego y manipular las sombras. El pueblo solo podía mirar la pared. Pero la cuestión va más allá de los libros, va más allá del idioma. Es un sistema que condiciona la mente, que limita la capacidad de pensar por uno mismo. Desde pequeños, los fieles eran educados en el temor. Temor a Dios, temor al pecado, temor al infierno. Un universo de reglas invisibles que moldeaban cada aspecto de la vida cotidiana. Y en el centro de ese sistema, una élite clerical que se atribuía el monopolio de la verdad. ¿Es la fe ciega otra forma de esclavitud intelectual? Sí, porque cuando la fe se impone sin cuestionamiento, cuando no se permite dudar, cuando toda alternativa se presenta como una herejía, lo que tenemos no es una guía espiritual, sino una prisión mental. La historia está plagada de ejemplos. Los tribunales de la Inquisición, donde pensar diferente podía llevarte al tormento o a la hoguera. Las cruzadas, donde la fe se usó como excusa para guerras brutales y expansión territorial. La censura sistemática de textos filosóficos, científicos y literarios. El rechazo de ideas tan fundamentales como el heliocentrismo, la evolución o la libertad de conciencia. Todo esto, ¿por qué? Porque el poder de los titiriteros no reside en su fuerza física, sino en su control sobre la narrativa. Y la Iglesia, o al menos una parte de ella, entendió esto mejor que nadie. No se trata de decir que todos los creyentes están encadenados, ni que toda espiritualidad sea una mentira. Se trata de reconocer que cuando una institución se vuelve tan poderosa, que prohíbe mirar fuera de la caverna, cuando castiga la duda, cuando impone dogmas incuestionables, entonces deja de ser una guía y se convierte en un carcelero. Y el problema no termina en el pasado. Muchas de estas dinámicas persisten hoy, en distintos grados, bajo distintas formas. Hay sectores religiosos que siguen controlando la educación, la política, los derechos reproductivos, la sexualidad, las ideas y lo hacen con los mismos principios.
No necesitas saber, solo necesitas creer. ¿Y quién decide lo que ves? ¿Quién decide lo que no puedes ver? La fe, en su forma más pura, puede ser un motor poderoso. Puede dar sentido a lo absurdo, puede unir comunidades, puede consolar en la tragedia. No estamos aquí para negar eso, pero la fe, y como nos interesa hoy, no es la fe libre, sino la fe institucionalizada, esa que no se elige, sino que se impone, la que no libera, sino que encadena. Y si Dios no fuera más que un eco amplificado en la caverna del miedo, y la respuesta incómoda es sí, muchas veces lo ha sido. Porque cuando a un niño se le enseña desde pequeño que dudar es pecado, que pensar por sí mismo es peligroso, que cuestionar al sacerdote o al dogma es rebelarse contra Dios, esa fe ya no es un acto de amor, sino una herramienta de control. Cuando la religión dice, no preguntes, obedece, lo que está haciendo no es salvar tu alma, sino moldear tu mente. Está eliminando tu capacidad de razonar, de disentir, de elegir. Es el mismo mecanismo que la caverna de Platón. La verdad está afuera, pero los prisioneros la rechazan porque duele, porque lo desestabiliza, porque rompe el mundo que conocen. Platón decía que los prisioneros se resistirían a la verdad, porque la ignorancia cómoda es más fácil que la verdad dolorosa. Y eso es lo que muchas veces ha ofrecido la fe institucionalizada. Ignorancia cómoda. Un relato cerrado, sin fisuras, con respuestas para todo. Dios tiene un plan, el sufrimiento tiene sentido, obedecer te salvará. Pero, ¿a qué costo? A costa del pensamiento crítico, a costa de la libertad individual, a costa del conocimiento que podría haber transformado al mundo. La fe se convierte en cadena cuando se transforma en miedo. Miedo al infierno, miedo al castigo divino, miedo a ser diferente, miedo a preguntar. Y cuando vives con miedo, no puedes ser libre. Y ahora, alguien podría decir, pero la fe también ha inspirado actos heroicos, arte sublime y ha guiado a personas hacia el bien. Y eso también es verdad. Pero no es la fe lo que criticamos aquí, es su instrumentalización. Lo que Platón nos advierte no es contra la espiritualidad, sino contra el uso del mito para controlar al pueblo. Y eso es exactamente lo que muchas religiones han hecho, crear relatos que mantengan a la gente dentro de la caverna, sin siquiera saber que están encadenados. Y si la fe no fuera más que otra forma de obediencia, y si Dios tal como se nos presenta fuera una construcción institucional al servicio del orden social, y si la Iglesia al condenar la duda estuviera apagando la chispa más humana que tenemos, el deseo de saber, entonces hay que preguntarse, ¿es más sagrada la fe o la búsqueda de la verdad? Entonces, ya reflexionando un poco, ¿qué significa realmente para nosotros salir de la caverna? No basta con identificar a los titiriteros, no basta con decir la Iglesia controla, la fe esclaviza, porque incluso si lo sabemos, eso no garantiza que estemos dispuestos a salir. Y eso es lo más inquietante, porque a veces el mayor obstáculo no son las cadenas externas, sino las internas. Las creencias que nos aferran al miedo, al dogma, a la obediencia. Salir de la caverna es un acto profundamente violento, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Es cuestionar lo que te enseñaron desde niño, es mirar a los ojos a tus certezas más íntimas y atreverse a decir, ¿y si todo esto no es verdad? Y ahí surge otra pregunta, ¿qué pasa cuando te liberas, pero nadie más quiere acompañarte? Platón lo decía claramente, el que regresa a la caverna no es recibido como un iluminado, sino como un loco, un blasfemo, una amenaza. Y esa es la experiencia de tantos pensadores, científicos, filósofos, artistas que han sido silenciados, exiliados
o ejecutados simplemente por mostrar que había algo más allá de las sombras. La libertad de pensamiento siempre ha sido incómoda, siempre ha sido peligrosa para los que viven del control. Entonces, tal vez la pregunta no es solo ¿quién nos encadena?, sino ¿estamos dispuestos a ser libres? Porque la libertad implica responsabilidad, implica hacerse preguntas sin respuestas, implica vivir sin certezas absolutas, implica mirar al abismo y no apartar la mirada. Y eso no todos lo quieren. Hay quienes prefieren las sombras, prefieren que otro piense por ellos, que otro les diga cómo vivir, qué creer, qué temer, porque eso da seguridad, da calma, da orden. Pero también nos roba algo esencial, la posibilidad de construir nuestro propio camino hacia la verdad. Salir de la caverna no es una promesa de paz, es una promesa de autenticidad. No garantiza respuestas, pero sí garantiza libertad. Y eso, en este mundo lleno de voces que gritan verdades absolutas, es un acto radical. ¿Seguiremos en la oscuridad porque es más cómodo o tendremos el coraje de mirar directamente la luz? Pero bueno, hemos caminado juntos por la caverna, hemos visto las cadenas, hemos señalado a los titiriteros y quizás, solo quizás, hemos sentido la incomodidad de la luz. Pero recuerdan que esto no es una conclusión, esto es una invitación a mirar con otros ojos, a desconfiar de las sombras, a cuestionar incluso las verdades que más nos reconfortan, porque tal vez estas verdades son las más peligrosas. La fe no es el enemigo es la obediencia sin pensamiento. Creer no es el problema es no saber por qué creemos. La iglesia ha sido una fuerza de poder, ha iluminado, sí, pero también ha oscurecido, ha consolado, pero también ha reprimido, ha guiado, pero muchas veces ha guiado hacia la ceguera. Si estás escuchando esto, quizás ya has empezado a salir, quizás ya has sentido el peso de tus propias cadenas y quizás, y solo quizás, estás empezando a ver la verdad que no vive en los altares, sino fuera de la caverna. Porque cuando la luz se apaga, el poder no desaparece, solo cambia de forma. Si este episodio te provocó algo, una duda, una rabia, una idea, recuerda, cuestionar no es faltar el respeto, cuestionar es empezar a ser libre. Hasta la próxima, y no olviden mirar hacia la luz aunque duela.